Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos y videntes. Bienvenido al servicio vespertino dominical de la Iglesia Bautista El Dorado en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Sean nuestras oraciones y saludos a todos aquellos que nos escuchan por medio de esta plataforma, y gracias por la bendita cuarentena que tenemos que usar ahora las redes sociales
para llevar la palabra de Dios en estos momentos, pero también ahora la palabra de Dios llega más lejos. Y saludamos a todos aquellos hermanos, amigos y oyentes en Centroamérica, en América del Sur y México, en los Estados Unidos. Y también aquí en nuestro querida istmo ismeño. Bienvenidos. Padre Santo, Padre Bueno, encomendamos ese tiempo a ti, Señor, dándote gracia, la honra y la gloria como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, te damos gracias por ese amor infinito tuyo y también la misericordia que tú nos muestras cada día de nuevo. Te ruego, Padre Santo, que tu Santo Espíritu tome control en este momento de mi mente, de mis palabras, y que sea la palabra edificante tuya que fluya de mi boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, el mensaje de hoy tiene como título La astucia de Pablo en el concilio. Y vamos a estudiar en el capítulo 23 del libro de Hechos, los versículos 6 al 11. En el mensaje anterior hemos visto que el tribuno mandó a examinar, eso quiere decir interrogar, a Pablo por medio de tortura, con azotes, para saber por qué causa clamaban los israelitas que no conviene que Pablo viva. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que no le es lícito azotar a un ciudadano romano sin ser juzgado, situación que fue reportada de inmediato al tribuno, al jefe superior del centurión. Y el tribuno confirmó con Pablo que en efecto era ciudadano romano, más aún de nacimiento. No como el tribuno que adquirió la ciudadanía romana pagando un alto precio. Pablo lo era por nacimiento. Entonces, el tribuno, por temor de perder su carrera militar, no siguió, obviamente, con el tal interrogatorio, eso con el azotar a Pablo. El día siguiente, el tribuno lo liberó de las cadenas y convocó, y fíjense qué interesante, a una reunión informal del Sanedrín, el concilio, para saber la causa de la acusación, porque todavía el tribuno no entendía absolutamente nada cuál fue el problema de los israelitas para con Pablo. Él no entendía absolutamente nada, también por la gritería, por ese tumulto, y era una situación difícil, pero él quería saber qué estaba pasando con Pablo. Entonces, como ya dije, el mensaje de hoy es titulado La astucia de Pablo en el concilio. Y vemos en el capítulo 3 de los versículos 6 al 11 que Pablo causa una disensión entre los fariseos y los saduceos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 23 de Hechos: Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga.
Fíjense, qué astucia, qué habilidad de Pablo en este momento, antes de estar en el concilio, ante el Sanedrín, detectar que en ese Sanedrín habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. Entonces, tenemos que recordar que Pablo era fariseo. Y posiblemente inclusive formaba en algún momento, antes de la conversión, parte tal vez del concilio o del Sanedrín inclusive, porque en el capítulo 26 de Hechos, en el versículo 10, el doctor Lucas nos enseña ese detalle. Y vamos a leer por el contexto, para que entendamos el contexto bien, también el versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Eso era obviamente antes de ese camino a Damasco, cuando le apareció el Señor. Porque fíjense que dice el versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Sabemos que él perseguía a la iglesia principiante de Jerusalén, y gracias por esa persecución, ellos salieron de Jerusalén a llevar la palabra para cumplir la gran comisión, o como dice Hechos 1:8, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, se refiere a los seguidores de Cristo, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Los sacerdotes y el sumo sacerdote formaron parte del Sanedrín, del concilio. Y Pablo tenía ese poder de encarcelar y perseguir a los creyentes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Fíjense, qué interesante. ¿Y qué ocurre ahora con Pablo? Él se da cuenta que él ve un grupo de fariseos y un grupo de saduceos. Entonces, Pablo apela a los fariseos usando la principal diferencia teológica entre los fariseos y los saduceos. Tenemos que recordar que los saduceos eran una pequeña secta judía legalista. Ellos únicamente aceptaron como palabra de Dios el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Eran legalistas ceremoniales, y ellos negaron la existencia de ángeles y la resurrección, como vamos a ver posteriormente para confirmar. Pero fíjense precisamente lo que dice el capítulo 22, obviamente lo vamos a ver posteriormente. Vamos a avanzar. Muy contrario a los saduceos, los fariseos sí creen en la resurrección, y especialmente en la resurrección de Jesucristo. Y eso obviamente es el tema central del cristianismo, porque nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, y su sangre fue el precio para el perdón de nuestro pecado, por el pecado del mundo, como cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Pero nuestra creencia, nuestra fe fundamental también es que Dios lo resucitó
al tercer día de los muertos, Él venció a la muerte. Y eso es una señal que al Padre Celestial, a Dios Padre, agradó ese sacrificio único y perfecto de su Hijo, nacido hombre, Jesús, el Mesías, el Salvador. Avancemos con él. Y precisamente Pablo dice que como él cree en la resurrección de los muertos, acerca de la esperanza de la vida eterna, por eso lo están buscando. Versículo 7. Cuando dijo eso, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Fíjense, se formó la discusión y ellos se dividieron en dos bandos, vamos a decirlo así. Y ya no era una sola línea entonces en el concilio para condenar o absolver a Pablo. Ahora estaban los dos grupos, los fariseos y los saduceos, separados. Estaban divididos. Había disensión. Se acusaron uno al otro mutuamente, discutieron, ¿verdad? Y aquí lo vemos que en el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Y tengo aquí como referencia Mateo 22, 23. Mateo 22, 23, aquí nos quiere enseñar la palabra. Cuando vinieron a preguntar a Jesús sobre la resurrección, en versículo 23 del capítulo 22 de Mateo, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, y obviamente le pusieron después una trampa con esos 7 hermanos, de quien será entonces viuda y esposa después en el cielo. Eso no va al tema. Pero ahí dice que los saduceos no dicen que no hay resurrección. No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos han dicho que en el Pentateuco no hay, en la palabra de Dios, nada señala que haya resurrección. Y ellos nada más aceptaron esa parte del Antiguo Testamento, de la Biblia, como palabra de Dios. Ellos solamente creen en el Pentateuco. Pero las creencias de los fariseos, en este sentido, eran más cercanas al cristianismo, porque nosotros creemos en la resurrección y creemos que Cristo resucitó al tercer día. Pero fíjense también lo interesante. La Biblia registra conversiones de fariseos, pero no de saduceos. En el versículo 9 vemos, y hubo gran vocerío, discusión, gritos, se gritaron, discutieron, se lanzaron acusaciones, argumentos. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían, contienda es pelea, diciendo,
ningún mal hallamos en este hombre. Nosotros no vemos ningún problema que ustedes están acusándolo. Que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Dios es soberano. Y si Pablo le dijo que le apareció un ángel, le apareció el Señor, los fariseos no tenían nada en contra de esa manifestación, de ese testimonio. Pues ellos creen que los ángeles son mensajeros de Dios. Y si un espíritu le ha hablado, bueno, obviamente no le habló un espíritu con letra minúscula, le habló el Señor. Porque cuando escuchó la voz, él, Pablo, únicamente, los otros escucharon pero no entendían. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reconoce, ¿quién eres, Señor? Lo reconoció como Señor. Interesante. Entonces, lo interesante es que aquí en ese versículo 9 vemos que como los fariseos no hallan mal en Pablo alguno, ellos lo declaran inocente, aún aborreciendo a la secta cristiana. Ellos no les gustaban los cristianos, y eso lo sabemos, que también los fariseos siempre se enfrentaron a Jesucristo. Al igual que los saduceos siempre buscaban un conflicto con el Señor. Pero en este momento, por la resurrección y por creer en ángeles como mensajeros de Dios, la creencia de los fariseos estaba más similar a los de los cristianos. Y vamos entonces avanzando con el versículo 10. Y habiendo grande disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Es la tercera vez que el tribuno protege a Pablo frente de esa turba. Es la tercera vez que la va a llevar a la fortaleza, protegiéndolo porque temía por la vida de Pablo. Y en ese momento todavía no sabía cuál verdaderamente era la acusación de los israelitas contra Pablo. No lo entendía. Pero había grande disensión. Y en el versículo 11 dice el doctor Lucas: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esa es la quinta visión de Pablo registrado en el libro de Hechos. Y todas estas visiones fueron en momentos críticos de su ministerio, del ministerio de Pablo. Y fíjense qué dijo el Señor a Pablo: ten ánimo. Eso quiere decir, no temáis, no tenga miedo, no te rindas. Y tenemos que recordar que en la Biblia aparece alrededor de 365 veces una expresión como no temáis, no tenga miedo, ten ánimo. Una vez por cada día del año, el Señor ha dicho que no debemos temer a Dios.
no tenemos que temer, tener miedo. Y viene precisamente en este momento a fortalecer espiritualmente el mismo Señor en esa visión a Pablo. Y más, le trae una promesa. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sabemos que Pablo siempre tenía el deseo de ir a Roma. Y ahora el Señor le dice, tú vas a ir a Roma. Y tú vas a testificar en Roma, como lo has hecho aquí en Jerusalén. Y ciertamente me llega enseguida a mi memoria el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, ya yo he mencionado hoy, pero donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Quiera o no, ustedes van a testificar en Jerusalén. Y así Pablo lo hizo. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, Roma era prácticamente lo último de la tierra. Tal vez todavía España, pero eso ya era lo más lejano que la gente pensaba que pueden llegar en esa tierra. Y Dios, el mismo Señor, le promete, tú has testificado de mí en Jerusalén y ahora es necesario que vayas a Roma y testifiques ahí de mí. Hermanos, como aplicación y enseñanza, podemos ver en todos estos mensajes, en todos estos pasajes bíblicos, de Hechos, en este momento refiriendo al problema que se formó a Pablo en Jerusalén, al regreso en la fiesta de Pentecostés, después del tercer viaje misionero. Dios nunca nos abandona. Recuérdense de la promesa del Señor de Mateo 28, versículo B en la parte final. El Señor dijo que va a estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos como modelo de actuar al apóstol Pablo, que ha sido valiente con denuedo enfrentando estas situaciones. Y te pido, Señor, que tú nos permites también en todo momento poder testificar como Él a nuestro prójimo. Y ahora, amado oyente, amigo, vecino, tú tienes también esa promesa que el Señor está contigo hasta el final del mundo. Tú tienes ese denuedo porque estás en la paz que sobrepasa todo entendimiento que Cristo nos da. Tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Señor. Tú tienes esa comunión con Dios para que puedas estar gozando de esa paz que solamente Dios nos da y no el mundo. Acepte ahora al Señor como tu Salvador personal y Señor. Abre tu corazón, recíbalo, acércate
Entra en el camino que te lleva al Padre Celestial. Garantízate ahora la vida eterna, porque mañana tal vez no tienes oportunidad. Y amigo, la vida eterna dura mucho tiempo. Haga una oración conmigo, una oración sincera. Abre ese corazón. Reciba a Jesús. Sigue esas palabras, amado amigo, oyente, amado vecino. Padre Celestial, vengo ante de ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento por mis pecados y te pido perdón. Te abro mi corazón para que tú entras y yo te recibo como mi Salvador personal y Señor, porque yo sé que yo no me puedo salvarme a mí mismo. Yo quiero ser tu hijo, tu hija, porque tú nos amaste tanto que Jesucristo murió por mí, derramó su sangre como precio por mis pecados. Ya no quiero ser en esta condición. Yo quiero acercarme a ti y poder gozar de la vida eterna, porque tú lo resucitaste a Jesús al tercer día de los muertos. Y por eso yo también en el día venidero tengo acceso a estar en su presencia, gozando de él. Gracias, mi Dios, por tu amor, y quiero servirte. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, si alguien en este momento ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal, hay fiesta en los cielos. Y ahora permítame orar por Panamá y por nosotros, amados hermanos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por Panamá, la tierra que tú nos diste para vivir en este mundo. Te damos gracias por ser un país libre, en todo momento podemos predicar tu palabra, compartir tu palabra con todos aquellos que lo quieran escuchar, tu evangelio de la salvación. Te oramos también por las eminencias, sea el poder ejecutivo, legislativo como judicial, que tú toques a cada uno de ellos su corazón, hágalo partícipe de tu divina sabiduría y pueden gobernar nuestro país de la mejor manera posible para el beneficio de todos los panameños. Y también oro por cada país, por cada gobernante de cada país aquí presente, porque así la palabra de Dios nos enseña. No importa si me gusta o no me gusta el presidente, yo debo orar por él y tengo que someterme a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y también, Padre Santo, te pedimos por tu divina provisión. Encomendamos la semana que comienza hoy a ti, que tú nos ayudes, que tú nos tengas a nosotros bajo tus alas de protección y tú nos provees, tú nos guardas de todo mal y que todo que hagamos nos lleva a buen éxito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, y recuérdense participar de la gran comisión. Comparten la palabra de Dios. Testifican a Jesucristo.
Dios sigue bendiciendo. Y así, Dios lo quiere, nos veremos el próximo domingo a la misma hora. Dios me lo bendiga. calles de temor.